Hola, muy buenas compañeros, ¿qué tal estáis? Hoy estamos aquí en una enfermería preparados para analizar un poco qué tal ha sido este examen de Osakidetza que tuvimos el pasado 1 de octubre de 2023. Bueno, en primer lugar, presentarme, yo soy Ángeles García Andrés y es un placer para mí estar aquí con vosotros este ratito, ¿vale? Será una clase de 40 minutitos donde vamos a ver un poco qué tal ha sido el examen, nuestras impresiones y después analizaremos 8 preguntas del examen que pensamos que se podían sacar bien por técnica test, bien por reglas mnemotécnicas, etcétera. Esperamos que esta clase os sea de mucha ayuda y que os haya ido bastante bien en el examen. Ahora veremos cómo ha sido, ¿vale? Bien. En primer lugar, unas impresiones así rápidas del examen. Si tuviera que resumirlo en una frase, diría que es un examen denso, con una temática muy variada y donde la técnica test ha sido clave. ¿A qué me refiero con lo de denso? A que era un examen como pesado. No sé si os habéis tenido esa sensación, pero la sensación de que cuando vosotros ibais leyendo el examen, a mí me ha pasado cuando estaba haciendo el examen, yo ya lo he hecho, cuando iba leyendo el examen como que se me iba cargando la cabeza y llegaba a un punto que me saturaba, ¿vale? Que ya estaba como que ya no abarcaba más. Temática variada, quiero decir que ha habido bastantes temas diferentes. He encontrado preguntas de inmunidad, de prevención, de pediatría, de escalas, de investigación, de legislación. Había muchas preguntas de muchísimos temas y creo que eso es algo muy bueno en un examen porque si fuera un examen 100% de un tema, pues no nos da pie a jugar un poco, pero al ser de distintos temas como que es más fácil de llevar. Otra cosa que me ha gustado es que los temas estaban ordenados, es decir, más o menos las de investigación estaban juntas, las de pediatría estaban juntas, y eso también es bueno. Mejor que si nos mezclan las preguntas, una de pediatría en la 1, otra en la 15, otra en la 20, al final eso te lía un poco más la cabeza. Eso a mí personalmente me ha gustado, ¿vale? Y luego la técnica test, ¿por qué me ha parecido clave? Porque había muchas preguntas que se podían sacar por técnica test, aunque no tuvieras ni idea de qué iba el tema, simplemente con técnica de descarte, con técnica de ver que había opciones que se parecían, técnica de ver que había alguna que tenía varias parecidas. Ahora vamos a ver algunas en las preguntas, ¿vale? ¿Y qué más? Me parece muy importante en este examen y que teníamos que tener en cuenta que no restaban las preguntas incorrectas. ¿Eso qué significa? Que había que contestarlo todo. Si podías descartar, pues mira, eso que te librabas y ya dudabas en vez de entre las cuatro, entre tres o dos. Si no podías descartar, aunque fuera entre las cuatro, más vale contestar porque si no las incorrectas no te van a penalizar, así que no pasa nada. Eran 100 preguntas y 10 de reserva, un total de 26 páginas de examen. Me ha parecido, ya os digo, bastante largo, con algunas preguntas tipo EIR, en plan, lo que yo llamo en las clases un toro manso, ¿vale? Muy largas, pero que algunas de ellas se podían sacar simplemente viendo lo que ponía en la misma pregunta. Tiempo del examen, 120 minutazos, pero que se quedaban cortos cuando lo estabas haciendo. La verdad que a mí no me ha llegado a faltar tiempo, pero pensaba que me iba a faltar al ver Lorenzo, que era el examen. Y luego, muy importante en este examen, la lectura profunda, ¿vale? Saber a fondo de por dónde iba cada opción, descartar opciones y utilizar el sentido común, ¿vale? Porque había muchas que decías, vamos a ver, si lo normal es esto, ¿por qué me está hablando ahora de esto? Cosas así, ¿vale? Vamos a ver alguna que creo que se podía utilizar, pero en general me ha parecido eso en el examen, ¿vale? Importante que había distinta temática, desde preguntas básicas como el Glasgow o el Silverman hasta otras mucho más complejas como el Amados, que ya la hemos visto últimamente también en el EIR, así que esa podía sonarnos un poquito, pero había otras que también eran muy complicadas. Luego también mucha importancia le han dado al tema de investigación y legislación, cosa que no suele ser muy habitual. O sea, sí que suele haber siempre preguntas en las OPEs, pero en este caso había muchísimas de legislación, tanto nacional como autonómica, ¿vale? Eso me ha llamado a mí mucho la atención, que había bastantes. Y luego también me ha dado la sensación de que había muchas preguntas de las que te ponía es falso, no es correcto, correcto, o sea, que estabas todo el rato pensando, o sea, yo me he pasado que leía el enunciado y decía, pero ahora me ha dicho que es correcto o es incorrecto, y me liaba. Entonces, muy importante para mí en este examen el subrayador amarillo para marcarnos en ese enunciado las cosas importantes. Es correcto, es incorrecto y las palabras clave. Me ha parecido que eso era clave en este examen. Bien. Bueno, pues si os parece, después de esto vamos a empezar a ver algunas preguntitas del examen y a ver cómo las corregiría yo en el caso de enfrentarme a esta pregunta en el examen. Bien, la primera pregunta que vamos a ver es la 8. Voy a hablar de los números según el modelo A. La 8 que nos dice,
Según el modelo de cambio de conducta denominado la rueda del cambio del comportamiento, en el centro de la rueda hay tres condiciones fundamentales que se relacionan entre ellas y son, primero de todo, deciros que yo no tengo ni idea de cuál es la rueda del cambio del comportamiento. No la he visto en mi vida, Julio, como diríamos. Así que vamos a ver cómo podemos enfocar un poco esta pregunta. Vamos a ver las opciones y a ver si nos deja jugar. La A me dice la capacidad, seguridad y la oportunidad. La B me dice capacidad, motivación y seguridad. La C me dice capacidad, motivación y oportunidad. Y la D, motivación, seguridad y oportunidad. Esto, que nos puede parecer una tontería, es súper importante y nos va a venir súper bien. ¿Por qué? Porque las opciones de respuesta nos van a ayudar a responder la pregunta. Bien, ¿por qué digo esto? Normalmente cuando os encontréis una pregunta así, la palabra que más se suele repetir suele ser correcta. Entonces, sin tener ni idea, ¿cómo resolvería esta pregunta? Yo veo que en A, B y C la primera palabra es capacidad y en la D no aparece. Yo ya descartaría la opción D. Me quedan tres para jugar. A, B y C. Bien. Siguiente palabra que voy a mirar. En la opción B, C y D me encuentro motivación. Y en la A no. Pues la A también la voy a descartar. Tercera, ahora ya tengo que dudar entre B y C. Seguridad y oportunidad. Y veo que ambas aparecen tanto en A como en D. Y digo, madre mía, qué pisto, qué pisto. Bien, pero si yo cuento, me encuentro que aquí, ¿qué es lo que me encuentro? Que hemos pasado directamente de una pregunta que tenía 4 opciones de respuesta, ya solo tenemos 2. Y ahora es jugárnosla. Entonces, ¿qué pensáis que hace falta para el comportamiento? Para cambiar el comportamiento. Vamos a usar ahora un poco la lógica. ¿Capacidad, motivación y seguridad o capacidad, motivación y oportunidad? Yo creo que sin oportunidad de cambio no se puede cambiar, porque eso de seguridad en el cambio, que algo sea seguro, es muy extraño. Entonces, me la voy a jugar y voy a tirarme por la C. Respuesta correcta era la C. Sé que esto es una forma de responder preguntas que no siempre nos va a venir bien, pero yo la he utilizado en varios exámenes y he tenido la suerte, la potra, como quieras llamarlo, de que ha sido la correcta. Así que, ¿por qué no va a pasar en tu examen? No sé, si teníamos la opción y es un examen que no resta a las malas, ¿por qué no me la voy a jugar? Y aunque restasen, si hemos podido descartar A y D, solo dudamos entre B y C, yo también contestaría. Bien, vamos a ver otra pregunta. La número 11. Esta va sobre los aislamientos y me dice, respecto a las precauciones de aislamiento, señale la opción falsa. A. Las precauciones estándar se aplican a todos los pacientes atendidos en hospitales. B. El aislamiento de cohortes es especialmente útil durante brotes de enfermedad. C. El aislamiento de cohortes supone alojar al paciente en una habitación individual. O D. Las precauciones basadas en la transmisión se usan en pacientes en los que se conoce o se sospecha la existencia de colonización o infección con patógenos epidemiológicamente importantes y que se pueden transmitir por cualquier vía. Bien, me pregunta por la falsa, muy importante. Lo primero que yo voy a hacer es subrayar la palabra falsa, ¿vale? Para que no se me pase. Bien, siguiente cosa que voy a hacer. Vamos a ver las opciones y a leer, a ver si de alguna manera podemos descartar algo o ver que hay algo que es como súper lógico. Bien, opción A me dice, las precauciones estándar se aplican a todos los pacientes. Algo estándar es como algo universal, es algo que hago siempre, por lo tanto, perfectamente podría ser correcta. La A no va a ser. Opción B, el aislamiento de cohortes es especialmente útil durante brotes de enfermedad. Yo, a lo mejor, no he oído hablar nunca del aislamiento de cohortes, pero sí he oído hablar de los estudios de cohortes. Los estudios de cohortes es que coges un grupo de población que tiene alguna característica, por ejemplo la edad, y le comparas con otro grupo que a lo mejor tiene otros años. Pues tal vez esto significa que voy a separarlos por grupos de edad para ver de qué tipo, en qué población tengo más brotes de enfermedad y en cuál menos. Entonces tiene fuste, tiene sentido decir que el aislamiento de cohortes es útil en brotes de enfermedad. Bien, esta también la damos por buena. Ahora me dice la C. El aislamiento de cohortes es alojar al paciente en una habitación individual. Esta me rechina. ¿Por qué? Porque si es un aislamiento de cohortes, yo aislaré a un grupo de personas. Entonces lo lógico es que no me diga algo de tipo individual, sino cosas de tipo común. Por lo tanto, la C yo la marcaría directamente como falsa, pero vamos a leer la D por si acaso. La D me dice,
Las precauciones basadas en la transmisión, ta, 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 ta. Pues esta me suena correcta, porque al final no nos está diciendo que si alguien tiene una sospecha de bichos, le vamos a tomar precaución con él, por lo tanto, es correcta. Viendo esto, la que me rechina es la C. ¿Por qué quiero que lo penséis vosotros? Porque cuando veáis aislamiento de cohortes, eso os tiene que hacer pensar en grupos de personas, en que estamos aislando cohortes enteras. Entonces, eso de un paciente en una habitación individual es que no tiene fuste, porque es algo individualizado cuando estamos hablando de algo que es más general. Bien, esa era la correcta, ¿vale? La opción C. Bien, vamos a seguir. Siguiente pregunta, la 17. Una de pediatría. Me dice, el recién nacido con crecimiento uterino retardado, es decir, un CIR, o bajo peso, A, es aquel cuyo peso en el momento de nacer es inferior a 2 kilos, con independencia de las semanas de gestación. B, las malas condiciones ambientales pueden ser causa de crecimiento intrauterino retardado. C, hay dos tipos, simétrico y asimétrico. O D, en el CIR asimétrico, el factor causal aparece en el segundo trimestre. Bien, una pregunta también aparentemente difícil, pero que creo que podemos sacar por una técnica test, y es la técnica test del poder del puede. Yo leo las opciones y ante una que me encuentro que pone la palabra puede o debe o alguna que sea como muy amplia, me tiene que llamar la atención. Y yo aquí me encuentro que una mala condición ambiental puede ser causa de un crecimiento intrauterino retardado. Es que podría ser, porque una mala condición ambiental puede producir muchísimas cosas. Entonces esa me llama la atención y digo, por aquí me va el instinto test. Voy a leer las otras a ver si me parecen que no tengan, que pueden tener o que no pueden tener. Me dice, la A, el peso independientemente de las semanas de gestación. Esa me tiene que rechinar, ¿vale? Entonces, ¿por qué me tiene que rechinar? Por lo de independencia de las semanas de gestación. Otro de los criterios de los CIR son las semanas de gestación. Vale, los tipos, simétrico o asimétrico, puede haber otro tipo y que no me lo hayan puesto ahí. Y en la D, el asimétrico, el factor causal aparece en el segundo trimestre, a lo mejor no aparece en el segundo trimestre y aparece en el primero. Entonces, estos son cosas que podrían ser falsas simplemente con que el tribunal haya cambiado una palabra o haya añadido otra característica. No sé si me entendéis por dónde voy, pero cuando veáis una opción que difícilmente pueda ser falsa, tenéis que decir, pues puede estar por aquí, ¿vale? Entonces aquí yo me tiraría por la B, por el poder del puede, como os estoy diciendo, y efectivamente esa es la respuesta correcta, ¿vale? Acordaros siempre del poder del puede, debe, en algunos casos, todas esas cosas que son como opciones que amplían, que dan lugar a que algo pueda ocurrir, normalmente suelen ser correctas. ¿Por qué? Porque el ser humano es algo que parece que no, pero es súper, no sé cómo decirlo, nosotros somos muy variables. Una persona no es igual a otra y podemos hacer cosas súper raras. Entonces, que algo te diga esto es exclusivamente así, pues no me cuadra, porque a lo mejor hay una persona que tiene esa percepción de otra manera y ya no es para todos igual. ¿Me entendéis? Es muy difícil cortar enfermedades y cortar cosas con un patrón exacto con personas, ¿vale? Bien. Vamos a seguir. Siguiente pregunta, la 20. Una de Respi. Me dice, la insuficiencia respiratoria aguda se define como una alteración de las presiones arteriales de oxígeno y dióxido de carbono. Indica la respuesta correcta. La presión de oxígeno arterial es menor de 60 milímetros de mercurio y la de dióxido de carbono mayor de 50. La B, la presión de oxígeno arterial es menor de 50 milímetros de mercurio y la de dióxido de carbono mayor de 60. La C me dice la presión de oxígeno arterial es menor de 60 y la de dióxido de carbono menor de 40. La D, la presión de oxígeno arterial es menor de 60 y la de dióxido de carbono menor de 50. Y ahí tendríamos todas. Como veis, esta pregunta para mí sería de las que yo llamo un toro bravo. Toro bravo, ¿por qué? Porque además de ser de números, es que o la sé o no la sé y no me da casi opciones de juego. Pero vamos a intentar, por lógica y por técnica de test, sacarla aunque no tengamos ni idea de valores de presión de oxígeno arterial ni de dióxido de carbono. Bien, lo primero que yo voy a hacer es pensar en qué pasa en la insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria, como su nombre indica, es que mis pulmones
tienen una insuficiencia y no son capaces de respirar todo el aire que deberían. Ante una insuficiencia respiratoria, ¿qué es lo que me va a pasar? Que yo respiraré peor y acumularé más CO2. Por lo tanto, el dióxido de carbono, ¿cómo va a estar? ¿Alto o bajo? Pues estaría alto. Entonces, directamente yo puedo descartar las opciones C y D, porque me dicen que la presión del dióxido de carbono va a ser menor de 40 y 50 milímetros de mercurio. Si yo estoy en una insuficiencia respiratoria y estoy acumulando CO2, lo normal es que la presión del dióxido suba, no que baje. Por lo tanto, esas dos las podemos descartar directamente. Y ahora, me quedo con la A y la B. ¿Qué ocurre aquí? Que son cifras, que esto es un lío, 60, 50, 50, 60. ¿Qué hago? Pues yo aquí lo que haría es pensar un poco y jugar un poco como juega el tribunal. El tribunal lo que hace es copiar la opción correcta, cambiar números y ya está. A veces los cambia más, a veces los cambia menos, a veces cambia palabras, a veces cambia números. Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque a lo mejor si nos damos cuenta de que 60 en la presión de oxígeno arterial se repite 3 veces en las respuestas y 50 en la presión de oxígeno arterial solo se repite una, eso tiene que llamar mi atención. Y si además me doy cuenta de que en dióxido de carbono 50 se repiten dos opciones de respuesta, la A y la D, y 60 no se repite ninguna más, esto tiene que llamar mi atención. Y entonces, viendo esto, yo me la jugaría y diría presión de oxígeno arterial menor de 60 y dióxido de carbono mayor de 50. Y así yo he cogido una opción que por descarte me habían quedado dos y además por técnica de test me doy cuenta de que es lo que más valores repite. Y, tachán, esa era la respuesta correcta. ¿Veis? Estas cositas son las que os digo que os tenéis que fijar en el examen. Aunque tú hayas descartado una opción, no dejes de utilizarla para coger información. A veces, cuando estamos en un examen, yo lo que suelo hacer es pensar como si fuera del tribunal y decir, a ver, si yo hiciera esta pregunta, ¿cómo me quebraría la cabeza aquí? Por ejemplo, en algunas de conceptos lo que hacen es cambiar una palabra. Y por eso yo cuando veo una que me dice una cifra, dudo mucho de ella, porque es muy fácil cambiar un número. Si es un 5 poner un 8 y ya es incorrecta esa opción. Pero sin embargo, cambiar una opción que tenga un puede es más difícil. No sé si me estáis entendiendo. Bien, vamos a ver la pregunta 25, una de digestivo. Me dice, ¿cuál no es correcta con respecto a la enfermedad inflamatoria intestinal? Ojo, enfermedad inflamatoria intestinal, súper importante, siempre os lo digo en clase, no puede faltar en vuestra libreta de oro ni la colitis ulcerosa, ni la enfermedad de Crohn, ni la tabla de las dos enfermedades comparándose. ¿Por qué? Porque son súper parecidas, pero totalmente contrarias. Entonces, si tú te estudias una, ya sabes la otra. Aparte, lo que siempre os digo, son enfermedades que con su nombre nos van a ayudar a sacar la pregunta. Bien, vamos a ver a qué me refiero. Me dice cuál no es correcta respecto a la enfermedad inflamatoria intestinal. A. Las fístulas y accesos perianales son comunes en la enfermedad de Crohn. B. La colitis ulcerosa afecta de forma primordial al recto y el hemicolon izquierdo. C. La hemorragia rectal es rara en la enfermedad de Crohn. O D. La colitis ulcerosa se caracteriza por lesiones granulomatosas bien delimitadas. Bien. A ver, chicos, muy importante. Colitis y Crohn. Me lío con esto. No pasa nada, tranquilos. Colitis, te lo está diciendo la palabra. Col. Está solo en el colon y en el recto, en el final del tubo digestivo. Sin embargo, el Crohn está en todo el digestivo, el aparato digestivo, desde la boca hasta el ano. ¿Vale? Bien. Por esa opción, podríamos decir que no sé, que yo ya dudaría de alguna. Vamos a ver las opciones y a ver si hay una que me rechine. La A me dice, las fístulas y accesos perianales son comunes en la enfermedad de Crohn. Fístulas y accesos perianales. En el Crohn. ¿Me cuadra? El Crohn va de la boca al ano, así que podría pasar perfectamente. Podría ser correcta. No voy a dudar de ella. La B me dice, la colitis ulcerosa afecta de manera primordial al recto y al hemicolon izquierdo. La colitis hemos dicho que afecta al colon y al recto.
Por lo tanto, esta sería correcta. La C me dice, la hemorragia rectal es rara en la enfermedad de Crohn. El Crohn hemos dicho que afecta a todo el tubo digestivo, pero la colitis es la que afecta sobre todo al recto y al colon, ¿vale? Entonces, ¿quién va a tener más posibilidades de cosas en el recto? La colitis, ¿vale? El Crohn es como más generalizado en todas las capas, aparece más, son brotes indeterminados, pero esta me cuadra también. Y la colitis ulcerosa se caracteriza por lesiones granulomatosas bien delimitadas. A mí aquí lo que me rechina es el bien delimitadas. ¿Por qué? Porque si estoy ante una colitis, lo que se me puede alterar es todo el colon y todo el recto. Pero no me dice en ningún momento que sea algo súper delimitado. Al revés, se puede mover, puede estar más por el colon, más por el recto, puede hacer más hemorroides, puede hacer más lesiones de otro tipo como fístulas. Entonces, esta me rechina, sobre todo por lo de bien delimitadas. Y yo, con mi instinto de test, me acuerdo de que ahí me han puesto cuál no es correcta y digo, yo creo que es la B. Y por ahí está la opción correcta. Vale, entonces, sobre todo esta pregunta la he cogido para aclararos las diferencias entre colitis y Crohn, que os quede claro que colitis siempre está en el colon y en el recto y el Crohn en todo. ¿Vale? Y así podéis sacar muchísimas más preguntas de las que pensáis de este tema. Bien, vamos a ver una sobre el duelo, que era la 57, y me dice, una frase que dice, esto no es real, no me puede estar pasando a mí, ¿de quién es propia? A. La fase de negación y aislamiento, que sería la segunda de las 5 fases del duelo. B. La fase de depresión, que es la cuarta en las fases del duelo. C. La primera fase del duelo, ira. O D. La fase de negación y aislamiento, que es la primera de las 5 fases del duelo. Bien, aquí yo, sin tener ni idea, digo, a ver, voy a leer un poco la frase. Y me dice, esto no es real, no me puede estar pasando a mí. Hay dos nos en esa frase. ¿A qué me suena? ¿Me suena a depresión? No me suena a depresión. Depresión sería como que esté más triste, que no tenga ganas de hacer nada, etcétera. ¿Me suena a ira? Suena un poco a enfadado, ¿no? Porque es como, esto no es real, pero no me suena a ira de decir, es que voy a matar a alguien porque se me ha muerto no sé quién. Eso es la fase de ira. Sin embargo, sí que me suena a negación. Por lo tanto, me puedo quitar la B y la C y estar entre A y D. Entre A y D. Ahora, la duda es, ¿la fase de negación y aislamiento de dónde está? ¿En la primera fase del duelo o en la segunda fase del duelo? Son las fases de Culver-Ross, ¿vale? Y para que no se os olvide, igual que tenéis que acordaros de la NANDA para los diagnósticos, yo os pido que os acordéis de la NINDA para el duelo. ¿Por qué? Porque las fases de el duelo, según Culver-Ross, son NINDA. Negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Pensar en un duelo, imaginároslo y os será más fácil. Por ejemplo, imaginar que se me ha muerto el canario. Pues lo primero que voy a decir es, no, ¿por qué se me ha muerto el canario? No se ha muerto, en realidad está vivo, voy a ver si está un poco vivo. No, no puede ser, ¿por qué se me ha muerto? No, no es real que se ha muerto. Luego me enfado porque veo que se ha muerto. Y me enfado. Y digo, me cago en la mar salá, ¿por qué se me ha muerto el canario? Es que no lo entiendo. Y me enfado, e insulto y pego y hago de todo. Hago la ira. Luego, negocio. Voy al veterinario y le digo, por favor, intenta que esté vivo, que te doy 2.000 euros, 3.000, 5.000, lo que quieras. Negocio. Luego, no, el veterinario me dice, ¿qué voy a hacer si ya está muerto? Pues no puedo hacer nada. Y paso a la depresión. Y digo, no, se me ha muerto el canario. Me cago en la mar, con lo bien que estaba cantando todos los días. Y después viene la aceptación. Ya dices, bueno, pues se ha muerto el canario, ¿qué le voy a hacer? Me compro otro, le lloro o yo veré lo que hago, pero no puedo estar así toda la vida. Duelo superado. ¿Vale? Acordaros de mi canario y acordaros de la ninda y así ya no caéis en más preguntas del duelo, ¿vale? Esa era la respuesta correcta, que la negación y el aislamiento va en la primera de las 5 fases del duelo. Bien, vamos a ver otra preguntita que me parece una pregunta hecha con muy mala leche, pero muy buena para entender lo que es Nog, Nick, Nanda y todos esos rollos. Porque son a veces un poco rollo. Ya habéis visto que este tema a mí no es mi favorito. A ver, me dice, según la clasificación NIC, que son las intervenciones,
¿Es una actividad recomendada ante un diagnóstico de ansiedad? A. Escucha activa. B. Control de ansiedad. C. Nivel de ansiedad. D. Control de miedo. ¿Qué me pasa? Que si yo leo las opciones digo, jolín, es que todo me pega con ansiedad, madre mía. Pero aquí tenéis que abrir la mente, chicos. Tenéis que pensar qué es lo que me está diciendo la pregunta. Y la pregunta me está preguntando por una NIC, concretamente por una actividad. Si yo miro las opciones, me encuentro que la A, escucha activa, eso es una actividad, es hacer algo. La B y la D, que son controles de algo, no son una intervención, son unos objetivos, son NOC, la B y la D. Cuidado, ojo ahí, no sé si habíais caído, pero control de algo, controlar algo, es cumplir un objetivo. Por lo tanto, no son NIC, no caigáis ahí, porque podéis pensar, diagnóstico de ansiedad, control de ansiedad, pim pam pum, bocadillo de atún. Pues no, mal, fail. La C, que nos dice nivel de ansiedad, ¿esto qué es? Esto no es una intervención tampoco. Esto es un indicador. Esto es una forma de medir la ansiedad, pero no es una actividad en la ansiedad. Lo único que es una actividad es la opción A. Es la oveja negra de esta pregunta. La escucha activa. Y esa era la opción correcta. Muchísimas veces en las preguntas de diagnóstico NOC y NIC, cuando nos ponen algo así, picamos en esto. O nos preguntan un objetivo y nos ponen un diagnóstico y una intervención y caemos, o nos preguntan una intervención y nos ponen objetivos y no nos damos cuenta y caemos también. Entonces, mucho cuidado con esto, tenerlo en cuenta cuando veáis una pregunta tipo NOC o tipo NIC y leer bien las opciones, a ver cuál os cuadra con la actividad y cuál os cuadra con el diagnóstico, porque también me podrían haber puesto ahí de actividad, a ver que se me ocurra algo, oxigenoterapia. ¿Y qué? Esa no es correcta porque con la ansiedad, hombre, si estás en una crisis grave y tal, a lo mejor, pero de normal tampoco es lo más importante. O imaginaros que me pone ahí lavado gástrico, pues sí, es una actividad de enfermería, pero no tiene nada que ver con la ansiedad. Entonces, ojo, cuidado, tampoco penséis que porque sea una actividad va a ser eso y vayáis ahí de cabeza. Siempre leer todas las opciones y ver con lógica cuál es la que más me cuadra con el diagnóstico que me han dado, ¿vale? Bien, bueno, pues vamos a ver la última preguntita. La 88, una de leyes. A mí las leyes ya sabéis que me gustan por el tema de que creo que si tú te las trabajas y las entiendes es más fácil llevar las preguntas en sí. Vale, entonces, aparte en esta veo una tecnicaza de test que se saca viendo solamente la primera palabra de cada opción. Así que vamos a verla. Me dice, según dispone la Ley 7/2002 del 12 de diciembre de las voluntades anticipadas en el ámbito de la sanidad, las instrucciones sobre el tratamiento pueden referirse. Y aquí os digo yo, mirar qué pedazo de enunciado de 3 líneas, de la ley no sé qué no sé cuántas, de la voluntad no sé qué no sé cuántas, para no sé qué, a mí lo único que me importa aquí es instrucciones sobre el tratamiento. Ya está. O como mucho, pueden referirse también. Pero la ley, ¿qué es? La fecha de la ley y que es de las voluntades anticipadas, no me importa un bledo. Os lo digo ¿por qué? Porque en un examen tan denso como este, tenéis que vuestro cerebro no cargarlo con datos innecesarios, sino intentar reducirlo. Yo esta pregunta me la leería, me marcaría con el amarillo desde instrucciones hasta referirse y no volvería a leer el enunciado, porque lo que hay arriba no me importa para nada. Y como en esta, en casi todas las de legislación, todas empezaban diciendo, según la ley no sé qué, no sé cuántas de la fecha, no sé qué, no sé cuántas de no sé qué, 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 no sé cuántas, y abajo te ponía, el consentimiento informado será. No, 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 pam, pam. La última palabra, la última frase es lo que me importa. Lo que hay arriba no me importa, ¿vale? Acostumbrar a vuestro cerebro a leerlo una vez y saber con qué me quedo. Pero no quedaos con todo. Porque como esta pregunta os hayáis rayado con ella y hayáis leído 5 veces el enunciado, acabáis liados de la fecha y los números que no valen para nada, ¿vale? Bien, entonces esta pregunta me dice eso, que las instrucciones, ¿a qué se refieren? Y me dice la A una enfermedad o lesión que la persona otorgante ya padece o a las que eventualmente podría padecer en un futuro. La B, exclusivamente a una enfermedad o lesión que la persona otorgante ya padece. La C, exclusivamente a una enfermedad o lesión que la persona otorgante eventualmente podría padecer en un futuro. O la D, exclusivamente a una enfermedad o lesión que la persona otorgante eventualmente podría padecer en un futuro, siempre que sea de carácter grave. Bien,
¿Por qué os digo que mirando simplemente la primera palabra, yo ya puedo saber por dónde va? Igual que os he dicho antes que confiéis en el poder del puede, os digo ahora que por favor desconfiéis de las opciones muy taxativas. Las de siempre, nunca, exclusivamente. Todas esas normalmente no son correctas. ¿Por qué? Porque algo es muy difícil que sea súper exclusivo, súper cerrado, súper siempre igual. Y no hay un caso que sea diferente. Somos personas y a veces hay que abrir las cosas y hay que dejar el poder del puede que funcione. Entonces aquí si me fijo, veo 3 exclusivamente. Y digo, mira, no tengo ni idea, estoy cansada, estoy en la 88, quiero acabar ya este examen, mira, voy a marcarla y que sea lo que Dios quiere. Viene Dios y dice, ¡pum!, correcta. ¿Vale? ¿Por qué? Porque teníamos 3 súper taxativas y una súper abierta. Y normalmente las leyes generales, las leyes nacionales, lo que suelen hacer es ser súper abiertas y luego ya vendrán las leyes autonómicas a acotar un poquito más. Pero en este caso, como veis, la respuesta correcta era la más grande. Bien, bueno, chicos, pues hasta aquí llegaría lo que es la corrección de preguntas. Espero que hayáis visto algún truco que os venga bien. Espero de corazón que lo que he dicho os sirva para futuros exámenes, o si no tenéis que hacer más exámenes porque esta es vuestra plaza, pues espero de corazón que el día de mañana, si veis a alguien que está estudiando, le digáis, ah, mira, pues esto, si haces esto lo sacas, porque creo que al final lo que más hace es que nos ayudemos unos a otros y que entre todos pues vayamos mejorando, ¿vale? Bien. Por último, antes de terminar, voy a aprovechar estos últimos 8 minutillos que me quedan para deciros un poco lo que pienso yo de este examen. Ha sido un examen muy difícil. Personalmente, creo que no va a haber notazas. Personalmente, puede ser que me sorprenda. Siempre puede ser que me sorprenda. Yo creo en el poder del puede. Puede ser que me sorprenda, pero creo que no va a haber notazas, porque igual que había preguntas que se sacaban con técnica, por lógica, etcétera, etcétera, había algunas preguntas muy concretas que eran muy complicadas y que es que hasta yo he visto la respuesta y he dicho, pero ¿por qué esta? No la entiendo. Entonces, a ver, ahora si veo el comentario de On en las que he dudado yo, porque sinceramente me parece que, no sé, que es un examen muy, muy complicado. Yo creo que es de los más complicados que hemos tenido hasta ahora a nivel de las OPEs nacionales. Recordad que tenéis en el espacio post-OPE de ONE Enfermería gratuito para todos los que queráis, que solamente tenéis que darle a matricularos y es gratis, que no cuesta nada. El espacio post-OPE tenéis el examen online para hacerlo y corregirlo y compararos, lo tenéis el cuaderno de examen, tenéis el cuaderno de respuestas y estará también esta videoclase, ¿vale? Así que creo que es un montón de material súper útil, que si no queréis hacer el examen ahora, os recomiendo que por lo menos lo descarguéis y lo guardéis para el futuro si estáis preparando otra OPE. Si estáis preparando otra OPE, os recomiendo, y no habéis ido a esta o no la habéis hecho, os recomiendo que la hagáis porque es un examen complicado, pero creo que podéis aprender mucho de él, igual que yo suelo recomendar que hagáis el examen e ir, aunque no vayáis a leer, pues este me parece un examen complicado de técnica test, de saber descartar y jugar con las que no tengo ni idea, entonces os recomiendo que lo hagáis también. Y luego, por último, quiero dejar claro que un examen nunca, nunca, nunca nos va a decir lo que valemos. Me da igual que el examen sea fácil, que el examen sea difícil, que el examen sea intermedio. No tiene que decirte un examen lo que vales porque eso solamente lo sabes tú. Y si tú has trabajado, te lo has currado, te has esforzado y has hecho todo lo que has podido hasta la meta, tú sabes que vales muchísimo. Y no te lo tiene que decir un examen, te lo tienes que decir tú y no olvidarte. Que un examen sea justo o injusto no depende de nada, porque a veces no depende de nosotros. Hay cosas que son factores que dependen de los demás y nosotros no podemos hacer nada. Pero tienes que estar con la conciencia tranquila de decir, he llegado al examen así, me propuse hacer esto y lo he conseguido, he hecho todo lo que he podido, no he hecho todo lo que he podido, tienes que plantearte qué ha pasado. Si vas a seguir estudiando, tienes otro objetivo, otra oposición, decir en qué he fallado, cómo puedo mejorar, qué tengo que hacer mejor. Me ha faltado teoría, me ha faltado test. Es cierto que cuando acabas de salir de un examen dices, da igual lo que hubiera estudiado porque no lo había sacado igual. Nunca es así. Si estudias más, haces más test y haces más cosas, seguramente se te dé mejor porque al final estarás practicando lo que es el examen. Así que no pasa nada. ¿Qué más os quería decir? Que sigáis luchando, sigáis peleando. Si no es en esta OPE, pues ya será en otra OPE. No pasa nada.
daros oportunidad, no os cortéis vosotros mismos las opciones. Estamos en tiempos de OPEs, en tiempos de apuntaros a varias comunidades, de viajar un poco, de hacer exámenes, y hoy a lo mejor no te interesa irte a Castilla y León, pero a lo mejor dentro de 2 años que se resuelve la OPE, tu vida no está tan bien en País Vasco y quieres coger el tren e irte hasta Cila a trabajar. Pues mira, no pasa nada, no se acaba el mundo por moverte de tu casa para trabajar. Yo soy un ejemplo, yo tengo mi plaza en Baleares y estoy súper feliz en Baleares. Nunca había pensado que trabajaría aquí, pero estoy súper contenta. Bueno, pediros perdón porque se ha oído a Lía un par de veces, lo siento, pero no sé qué le pasa hoy, eres una rebelde. Así que lo siento un poco, ¿vale? Y luego deciros que al final, de verdad os lo digo, como ejemplo de que yo he tenido varias OPEs de sacar notaza y quedarme fuera y de que fuera difícil y no sacar notaza y quedarme fuera también antes de conseguir mi plaza, no os preocupéis, no os desaniméis, no tiréis la toalla, tomaos un descansito y volvéis a remontar, ¿vale? Porque al final las cosas buenas siempre, siempre, siempre acaban llegando, ¿vale? Y si no, tranquilidad, ¿vale? La plaza está genial, la plaza es tranquilidad, la plaza es alegría, pero tampoco lo es todo, ¿vale? Lo primero sois vosotros, tenéis que estar bien, tenéis que centraros y cuando veáis que estáis bien, que estáis centrados, que sois capaces, pues os ponéis a tope y lo peleáis, ¿vale? Porque sois capaces, no dudéis de eso porque eso es lo más importante. Y luego, por último, me gustaría daros a todos, absolutamente a todos, la enhorabuena. Me da igual si sales con un 0, si sales con un 1, si sales con 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o un 9 o un 10. Me da igual. Tiene la misma enhorabuena para mí el del 10 que se ha esforzado un montón, como el del 4 que se ha esforzado un montón, pero no lo ha conseguido. Para mí, todos os merecéis la enhorabuena. Era un examen muy denso. Simplemente haberlo acabado sin que os diera un patatus en ese super pabellón vale mucho. Así que enhorabuena, chicos. Ojalá ahora sí que sí tengáis mucha suerte, porque la suerte no empieza en el examen empieza el trabajo, la suerte empieza después del examen, cuando sois números, cuando dependéis de los demás y cuando no queda nada más que esperar. Muchísima suerte, de corazón os lo digo. Esperamos desde el equipo de ON que os haya ido lo mejor posible. Esperamos saber de vosotros y nada, simplemente dejar claro que podéis contar conmigo para lo que necesitéis, que no era un examen fácil, ni mucho menos quien se atreva a decir que es un examen fácil, que se ponga a hacerlo simplemente y a ver qué 10 saca, porque fácil no es, ¿vale? Tampoco decir que era un examen feísimo, ¿vale? Porque a mí, ya verdad, cuando empecé a hacerlo me parecía un examen bonito. De decir, pues mira, tiene bastantes cosas de enfermería, es verdad que hay que pensar bastante, pero está bien. Pero es cierto que conforme fui haciendo dije, madre mía, se han pasado 20 pueblos, o sea, era un examen súper complicado. Pero bueno, chicos, simplemente deciros que mucho ánimo, que estamos con vosotros, que cualquier cosa que necesitéis ya sabéis. Para los que estáis en el curso de Osakidetza, ya sabéis que tenéis 15, creo que está el curso abierto como 15 días después, que podéis preguntarle a la tutora dudas, cosas que tengáis, y que aquí estamos para seguir ayudándoos día tras día, como hacemos siempre, porque sois nuestra motivación, ¿vale? Bueno, un fuerte abrazo, nos vemos muy pronto y de verdad disfrutar de estos días de descanso los que ibais a tope por Osakidetza y luego pues a ver qué pasa, a ver qué pasa. Luego paciencia, porque el posope es más duro a veces que la OPE, que si no salen los resultados, que si salen y estoy en el limbo, que si a ver qué pasa con los méritos. Tranquilidad, ¿vale? Respirad, ya lo habéis hecho, os lo habéis quitado de encima y ahora solo dependéis de los demás, ¿vale? Que es fácil de decirlo, pero muy difícil de asumirlo. Bueno, chicos, un abrazo enorme, nos vemos pronto y de corazón espero que estéis súper bien. Chao.